Cuando recién llegué a Japón, hace ya casi 10 años, la verdad no lo podía creer. Todo era tan único y especial que sentía que me había ganado la lotería de la vida. En verdad, el turismo era tan bajo en aquel entonces que rara vez durante la semana podías ver a otro extranjero en la calle. El turismo existía, pero Japón aún no era tan asequible para el viajero promedio. Y no solo eso, recién ocurrido el tsunami y temblor del 2011, la gente temía por sus vidas. Recuerdo que recién llegando, una de las primeras cosas que encontré en YouTube fue a un güey que se la pasaba midiendo la radiación que había llegado desde Fukushima hasta Tokio. La verdad no sé qué pasó con él, pero no dudo que lo hayan silenciado. Aparte de miedo, el viajar a Japón daba pereza, ya que existían demasiadas limitaciones con el lenguaje. Hoy existen muchos recursos en diferentes idiomas y de forma conveniente, pero en aquel entonces el internet móvil no alcanzaba para mucho. También migración y la policía solían ser muy hostigosos y desconfiados con los color cartón. Estas experiencias en aquel entonces se pasaban de boca en boca y generaban que casi nadie quisiera visitar este país. Claro, al menos que tuvieran una razón justificada para hacerlo. En mi caso, venir a casarme con mi prometida y en el caso de Yukita, asistir al velorio de su padre. En fin, la experiencia de Japón se sentía como si uno fuese el único extranjero en el país. Para que me entiendan, me sentía como un frijol en el kilo de arroz. Exploración, reuniones con colegas, fiestas, compras, trabajos nuevos, amigos y muchas cosas más. Todo en ese primer año de empleado como profesor en Japón fue una verdadera aventura. Era feliz y lo sabía, pero lo que en verdad no sabía es que pronto se me borraría esa sonrisa. Bienvenidos a Japón Desconocido, el canal que comparte contigo mi relación íntima con Japón y su sociedad cambiante. Viajar a Japón antes de internet era mucho más desafiante. Requería de una planificación previa bastante extensa, depender de guías físicas, con acceso limitado a información en tiempo real y a menudo la comunicación era a través de métodos antiguos, como cartas o llamadas telefónicas. Todo esto hacía que la experiencia fuera mucho menos espontánea y potencialmente más frustrante en comparación con los viajes modernos. En el 2014, cuando planeaba mi viaje a Japón, por suerte el internet ya existía. Pude hacer mi trámite de visa por correo físico y una búsqueda básica de los lugares que se convertirían en mi futuro hogar. La verdad no encontré nada más de lo que Google Maps me decía y lo demás estaba todo en japonés. La primera sorpresa me la llevé cuando llegué al aeropuerto de Narita. Mi celular culero se rehusó a conectarse al Wi-Fi público. Lo bueno que en esos años, las empresas aún proveían a sus futuros empleados con mapas físicos de cómo llegar a un destino en particular. En mi caso era un mapa de Narita a Iidabashi, Tokio. Al llegar al hotel reservado por mi empresa, la recepcionista en turno nocturno solo hablaba japonés y créanme, 3 años de estudiar japonés en Estados Unidos no me sirvieron ni pito. Fue un gran lío entenderle, ya que hablaba muy rápido y yo llevaba casi 1 año sin juntarme con japoneses. Después de esa primera experiencia, todo empezó a desarrollarse bastante bien, ya que mi empresa hizo casi todo el trabajo sucio por mí. Me refiero a documentación, correo, seguro social, my number e impuestos. Y por favor, pongamos impuestos entre comillas. Yo era feliz de la vida, aunque mi salario era bajo. Si mal no recuerdo, mi contrato marcaba 225,000 yenes al mes. Esto equivale a un poco menos de 1,300 yenes por hora, antes de deducciones, claro. Desafortunadamente, por andar distraído por la emoción de vivir en Japón, no me percaté de que mi empresa evadió explicarme algo muy importante. Y ahora entiendo por qué. Si la empresa hubiera sido transparente desde el reclutamiento overseas, jamás hubiera aceptado esa propuesta. No solo yo, sino la mayoría de trabajadores que en aquel entonces recibían una oferta de trabajo. Jamás se nos explicó que no recibiríamos el importe total debido a diversas deducciones obligatorias del gobierno. Por ejemplo, el Shakai Hoken, seguro médico, y Renkin, la pensión para Don Tanaka. También está el impuesto por vivir en tierra nipona y el infame seguro de empleo. Si calculas todo esto, mínimo debería haberme restado unos 80,000 al mes. En mi caso, mi pago se hacía directamente en mi cuenta de JP Post y hasta la fecha, esos números de saldo me atormentan. Tengo pesadillas de que al querer sacar dinero del cajero, la pantalla me muestra una cuenta en ceros. Me escupe y dice:
Me depositaban 130,000 yenes, de los cuales retiraba el 80% para mis necesidades básicas. Mis ahorros pronto desaparecieron, ya que recurría a ellos para sobrevivir cada mes. Ahora entiendo por qué esa empresa exigía que llegara uno a Japón con $5,000 de ahorros. Yo llegué con 3,000 y muy apenas logré terminar el primer año. De hecho, recuerdo que recibí 2 noticias ese segundo año, una mala y una todavía más culera. La primera fue que me aumentarían el sueldo como 800 yenes mensuales. No sé si entiendas la magnitud de esto, pero esto equivale a una patada en los huevos extra por cada hora. La segunda noticia fue que el gobierno ya había deducido mis ganancias por año y era hora de empezar a pagarles los impuestos. Mi salario después de deducciones pasó de 130,000 yenes a 115,000 yenes por mes. Esto fue en el 2016 y estoy seguro que hoy en día, después de la inflación y los salarios estancados de Japón, las cosas están peor. Los trabajadores que ganan un salario mínimo en Japón a menudo tienen dificultades para sobrevivir debido a que es relativamente bajo. Esto es porque es significativamente inferior al costo de vida, en particular en ciudades importantes como Tokio, lo que obliga a muchos a depender de trabajos adicionales o tiempo parcial. También se hospedan en viviendas compartidas y presupuestos cuidadosos para llegar a fin de mes. Sin embargo, los esfuerzos recientes para aumentar el salario mínimo han traído cierto alivio, con el objetivo de alcanzar un nivel que permita una calidad de vida más estable para los trabajadores que ganen migajas. Mucha gente no sabía esto y los que sabían se hacían pendejos o youtubers, pero vivir en Japón de un simple salario ha sido casi imposible en la última década. Hasta apenas recientemente Tokio finalmente ha aumentado el salario mínimo lo suficiente como para que casi 20 millones de trabajadores superen niveles cercanos o incluso inferiores al umbral de la pobreza. El salario mínimo real ajustado a los precios se ha duplicado desde 1978 y ha subido un 31% desde el 2007, cuando se revisó la ley del salario mínimo. Esto ha mejorado tanto la calidad de vida como el poder adquisitivo de los consumidores, y este último es indispensable para la recuperación económica. Igualmente importante, un salario mínimo más alto no destruyó empleos, como predijeron erróneamente los grupos de presión empresariales. Al contrario, los empleadores están ávidos de personas que buscan empleo. La ley se revisó debido a la indignación pública generada por el hecho de que quienes ganaban el salario mínimo aún necesitaban asistencia pública en al menos 12 prefecturas, incluidas las utopías de los mamadores, Tokio, Osaka y Kanagawa. El tema de hoy lo escogí porque la comunidad de Japón desconocido seguido me pregunta sobre oportunidades de trabajos blue collar en Japón, así que me parece indispensable que se preparen para la realidad. Cómo me hubiera gustado que alguien me hubiese prevenido de esta forma en el pasado. Total, como puedes ver, en recientes años la comunidad japonesa está logrando dar un paso fuera de la pobreza. Sé que en algunos videos existen japoneses quejándose de que son pobres, pero solo fíjate en la ropa que usan y el iPhone que cargan. No solo eso, sino las zonas donde usualmente estas personas son entrevistadas. Todo eso es evidencia del siguiente punto. El japonés no es que se esté quedando pobre hoy en día, sino que la gente en Tokio por lo general busca un tipo de felicidad diferente a otras personas. Un japonés pobre jamás será un japonés pobre a nuestro estándar prieto-americano, para nada. Un japonés se autoconsidera pobre el día que no puede pagar un iPhone o salir a comer carnes frescas servidas en una pinche tabla, mientras que el humilde latinoamericano se considera pobre el día que voltea a ver su calendario de Carelli y se da cuenta que lleva 2 días sin tragar. Esto se debe a que a nuestras humildes naciones en conjunto la mayoría buscan una felicidad espiritual, mientras que en Japón individualmente cada quien busca una felicidad material. Por el momento hasta los más pobres en Japón tienen un poco de respaldo y estrategias para sobrevivir, mientras que en otros países no. Pero a pesar de todo lo mencionado, la verdadera razón por la que Japón no tiene problemas de pobreza es por la necesidad de sobrevivir de las empresas. La reciente caída del yen está orillando a que las empresas produzcan más y expandan más sus negocios, lo que resulta en una ridícula alta cantidad de horas extras. Si vienes a Japón como obrero, es muy probable que pases por todo esto. Probablemente esta no sea la respuesta que quieres oír, pero la cantidad promedio de horas extras que recibirás depende completamente de la empresa y tu puesto.
Algunas empresas se oponen firmemente a las horas extra y prohíben a sus empleados trabajar más de lo que les obliga el contrato. Otras, como las empresas negras, lo abordan de forma diferente y pueden actuar como si fueran tus dueños a la hora que firmas con ellas. Sin embargo, si analizamos las estadísticas, el promedio de horas extras mensuales en Japón es de 24.3 horas. Esta cantidad parece haber aumentado en los sectores de infraestructura y transporte, mientras que quienes trabajan en consultoría y medios de comunicación trabajan menos horas extra. Sin embargo, estos informes y análisis se basan en datos anónimos y pueden ser engañosos. Se estima que los empleadores no declaran las horas extras, por lo que las cifras reales probablemente sean mayores. Actualmente los empleos para Gaijin en Japón son los siguientes: profesor de ESL enseñando inglés a adultos y niños, usualmente adultos que buscan alcanzar un nivel profesional y niños con problemas de desarrollo. ALT, enseñar inglés en escuelas públicas a través de una empresa intermediaria que te tratará de la chingada. Tutor de inglés, enseñas inglés para clases particulares, un poco más de libertad y mejor pagado. Desarrollador web, creando sitios web. Ingeniero de software, desarrollando software. Administrador de sistemas, administrando sistemas. Técnico de IT, brindando soporte informático o de red. También está la ingeniería, pero usualmente solo para personas competentes. Ingeniero mecánico, trabajar en la industria automotriz. Ingeniero eléctrico, trabajar en la industria manufacturera. Ingeniero químico, trabajar en la industria manufacturera también. Ingeniero civil, trabajo en la industria de la construcción, y así. También está la oportunidad en traducción. Traductor de japonés, traduce japonés a otros idiomas y usualmente trabaja como recluta. Localización e interpretación son trabajos de traducción y localización. También existen otros trabajos como servidor, tomar pedidos y entregar comida en restaurantes. Coordinador de reclutamiento, ayuda a las empresas a encontrar trabajadores. No necesariamente necesitan saber japonés, pero sí necesitan adaptarse a un horario extraño, ya que necesitan trabajar en horario de otros países. Representante de servicio al cliente, ayuda a los clientes con preguntas, quejas y pedidos. Pero de todos estos, la industria manufacturera contrata al mayor porcentaje de trabajadores extranjeros en Japón. Y para trabajar en Japón, es posible que necesites una visa de trabajo, que se emite según la categoría del puesto. Claro, también podría necesitar calificaciones, habilidades o experiencia profesional relevantes. Y no, usar sandalias con calcetín mientras barres el patio y escuchas a Los Ángeles Azules no es una habilidad, ese es un pinche don. Gracias por quedarte hasta el final de mi video, en verdad aprecio el apoyo y presencia de todos los que esperan mis transmisiones en vivo. Nos vemos pronto.